Este es el tipo de gap que a mí más me gusta y es cuando el precio me cierra cerca a una media móvil, sea la media móvil de 8, en mi caso la amarilla, o la media móvil de 20, en mi caso la roja, y al siguiente día me abre con un gap y que además la vela previa sea una vela verde. Eso me encanta y voy a explicarte por qué. Si tú lo ves de cerca, hay personas que han comprado aquí y el precio empieza a subir, a subir, a subir, a subir durante todos estos días. Y de hecho, el último día hay personas que entraron acá, el precio cerró acá y todo va muy bien, todos están felices. Pero al siguiente día el precio abre en esta zona. Es decir, abre por debajo incluso de la zona de apertura del día previo y abre por debajo de toda esta gente que ha comprado por estos lugares. Eso significa que estas personas van a vender sus posiciones porque están negativos. Y si a eso le agregas que la tendencia principal del movimiento, como en este caso estás viendo, es una tendencia bajista, quiere decir que los vendedores que dejaron descansar el precio en este punto han retomado el poder de toda la tendencia. Y por eso este tipo de gap me encanta y siempre lo opero, sobre todo en los primeros minutos de la apertura del mercado de Nueva York. ¿Cómo lo opero? A través de algo que yo llamo estrategia 2M. Inmediatamente en la apertura espero su primer descanso. Cuando tengo ese tipo de gap que me niega una vela verde el día previo pegada a las medias móviles, tú puedes entrar debajo de la primera vela de 1 minuto o de 2 minutos. Mira que el gap abre en esta zona, que ya lo estamos viendo por 2 minutos. En la diapositiva anterior lo veíamos en gráfico diario. Tú puedes entrar debajo de esta vela con un stop de protección encima del máximo del día. Esa es la entrada más agresiva que puedes hacer. En mi caso particular yo no lo pude tomar, seguro no lo vi en ese momento exacto, no estaba tan pendiente. Pero ¿qué hago? Tendencia, espero que la acción descanse debajo de su media móvil de 8, espero una vela de reversión, entro debajo de esta vela con un stop protector más o menos en esta zona y una vez tengo la entrada configurada, muevo después de que me toma la entrada mi stop loss cerca al punto de entrada. Por eso me gusta que la media móvil de 8 esté pegado al break even. ¿Para qué? Porque si tú te das cuenta, si yo entro aquí y tengo mi stop loss acá, mira la media móvil en donde está en relación al punto en donde entramos. Entonces, si yo estoy arriesgando este cubo y yo puedo hacer trail stop hasta esta zona que es la vela de entrada, pero a la vez es mi media móvil de 8, lo cual es una resistencia subjetiva, pues mira que me voy a ahorrar inmediatamente. Entra la operación, ya estoy casi ahorrándome el 90% de la pérdida presupuestada. Y a partir de allí todo es incertidumbre, pero mi pérdida ya no es incierta. Yo ya sé que voy a perder 10% del valor presupuestado. Y bueno, de allí en adelante hago la administración que corresponde a la operación. Una de esas es irte vela por vela en gráfica de 2 minutos, que dicho sea de paso, hay un curso de estrategia 2M si tú haces parte de nuestra membresía. Te voy a dejar 30 días gratis. Esos 30 días te van a dar acceso a las salas de trading, a nuestra plataforma de trading con data real para que practiques en ella con $30,000 de simulación. Vas a podernos ver en vivo, en directo, el lunes a viernes 9:20 hora Nueva York, y además vas a tener el curso de la estrategia 2M en donde vas a aprender a tomar estas hermosas continuaciones. Y si a esa estrategia le complementas los gaps, va a ser excelente para tu proceso de aprendizaje. Y por último te invito a ver cómo se desarrolló la operación en tiempo real. Mira que tendencia, esperamos la consolidación, entramos debajo de esa consolidación, tendencia bajista, tenemos ya el stop loss en 4.41, lo movemos a 4.39, vamos casi $280 positivo, 4.38, y en esa zona en 4.36 movemos muy pegado el stop para que nos saque con ganancias cerca de 360, $350. Así que ahí tienes. Si quieres aprender esto en vivo, en directo, estrategia 2M con 30 días gratis, tómala, practícala durante todos esos 30 días entrando a nuestras salas de trading en donde te podemos demostrar en vivo, en directo, y yo todos los días haciendo esto, cómo se aplica esto a la vida real. Así que no te olvides. Esto produce dinero, pero ¿será el dinero suficiente para comprarse un McLaren o comprarse un Ferrari o un auto deportivo? Pues bien, en este video voy a explicar qué le hace falta al trading para que te permita tener un Ferrari o un carro súper deportivo.